Buenos días, bienvenidos todos los que se conectan desde ya, que ya nos acompañan en este evento, el tercero del año para KNX Latinoamérica Virtual. En esta oportunidad nos acompañan nuestros amigos de KNX desde Argentina. Entonces vamos a esperar un minuto más que se terminen de conectar algunos asistentes más y daremos inicio a este evento. Bueno, esperemos un segundo. A nuestros panelistas les recuerdo por favor que pongan sus micrófonos en silencio para que no tengamos ningún retorno. Bueno, bienvenidos todos los que se conectan desde los rincones de Latinoamérica. Agradecemos que por favor nos vayan poniendo en el chat, en el panel de preguntas y respuestas desde qué países se conectan para nosotros también darles un cordial saludo. Como les comentaba, estamos desde Argentina hoy con nuestro KNX Grupo Nacional Argentina. El evento que nos convoca esta mañana es IoT más automatización, la clave para diseñar edificios inteligentes y eficientes. Entonces le doy la palabra a mi compañero Víctor Alarcón de KNX Latinoamérica para que les dé un cordial saludo. Gracias, Cris, gracias. Disculpas antes que todo, tengo una gripa terrible, pero bueno, acá estamos. Vamos a estar también en Buenos Aires el día 8 de octubre en la sesión presencial de este KNX Day. Vamos a tener este panel de expertos un día completico en el Hotel Neohotel, todos encerrados, muy juiciosos, trabajando, aprendiendo de IoT más automatización. Vamos a hablar un poco hoy ese es un preludio de lo que vamos a discutir presencialmente en Buenos Aires el 8 de octubre. Tenemos varias preguntas hoy que vamos a ir presentando y discutiendo con todos los especialistas que nos acompañan. Y va a quedar grabado también. Vamos a enviar una liga con la grabación y el agradecimiento. Los que estén cerquita de Buenos Aires, por ahí de Asunción o Montevideo, Santiago de Chile, que quieran darse la pasada a Buenos Aires, son bienvenidos. Entonces, bueno, muchas gracias, Cris, por organizar el evento. Excelente. No tenemos esta vez a Casto, lamentablemente no pudo acompañarnos, pero va a estar ahí en México. Nosotros somos KNX Latinoamérica, este servidor Víctor Alarcón y mi compañera Criste Osorio, Fabio Franco, quien está detrás de los controles. Hacemos KNX América Latina, hacemos un trabajo en 4 países puntualmente que son Colombia, Chile, Argentina y México. Ya hicimos sesiones virtuales y presenciales en Chile y en Santiago, en Bogotá, Colombia. Vamos a Buenos Aires y la semana que sigue Cris va a estar en Ciudad de México también haciendo una sesión y esperamos expandir la presencia y la actividad de KNX en América Latina a más países, pero por ahora agradecemos que se conecten de toda la región a este panel. Cris, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Vic. Bueno, les voy a hacer una introducción al evento. La automatización y el Internet de las cosas ya no son conceptos futuristas, son herramientas concretas que están transformando el diseño y la operación de edificios en todo el mundo. Desde viviendas hasta hospitales, desde oficinas hasta centros educativos, la integración tecnológica está marcando una nueva era de eficiencia, sostenibilidad y experiencia humana. Bueno, el propósito de este evento es ir más allá de la teoría. Queremos compartir casos reales, soluciones prácticas y estrategias que están funcionando en América Latina y obviamente en Argentina. Queremos entender cómo el estándar KNX y otras herramientas están permitiendo una integración escalable, segura y centrada en las personas. Bueno, aprovecho para presentar a los panelistas que nos acompañan en esta mañana. Contamos con la presencia de Sebastián Cazón. Sebastián es presidente de CASEL, Cámara Argentina de la Seguridad Electrónica. También nos acompaña Leandro Levin de Levin Partners y también de nuestro grupo nacional Argentina. Tenemos la presencia de Federico Llana, también de nuestro grupo nacional Argentina de KNX, el presidente de KNX Argentina, que es Daniel Gómez, además representante de Jung,
Franco Lazota de ABB, Javier Alejandro Benolol de Schneider Electric, Fernando Salonia de Fermac, Jonathan González de Finder, Alejandro Sayek de Senio y Nicolás Viñaroli de Estudio MBSA. Entonces a ellos les doy la bienvenida y les agradezco por estar aquí con nosotros. Bueno, les voy a contar cómo va a ser la dinámica del foro a nuestros participantes, a nuestros asistentes. Primero vamos a hacer una introducción con nuestro grupo nacional KNX Argentina y luego les vamos a formular una pregunta muy interesante que tiene el grupo nacional para ustedes para que la vayan pensando durante toda la jornada y nos la vayan escribiendo ahí en el panel de preguntas y respuestas o en el chat, como les quede más sencillo. Entonces voy a empezar con esta primera pregunta sin más preámbulo. ¿Cómo se complementan el Internet de las Cosas IoT y la automatización en el diseño de edificios inteligentes y qué ventajas ofrece esta sinergia en términos de eficiencia operativa, personalización y sostenibilidad? Se la voy a dirigir a Federico. Federico, buenos días, te doy la palabra. Buenos días a todos también. Bueno, es una excelente pregunta. El concepto de IoT hoy nos abarca muchísimas cosas. En un principio, como toda tecnología, toda novedad que sale y que aparece, queremos tenerla en todos lados y hoy tenemos hasta cafeteras IoT. Y después surge otro tema, ¿no? Es que, ¿qué hago ahora con todo eso? ¿Para qué me sirve tener Internet de las cosas en cada pequeño micro electrodoméstico que tengo en mi casa? Y bueno, desde el punto de vista, desde la automatización edilicia, eso se está usando mucho para hacer integraciones donde habitualmente es complejo realizarlas o muy caro realizarlas de otra manera. Eh, Quisiera poner un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, hoy compramos un aire acondicionado de alguna marca conocida y seguramente venga con alguna aplicación para manejarlo desde el celular. Esa aplicación, si bien en un principio es una de las tantas aplicaciones que voy a tener en el teléfono para manejar un montón de cosas, también existe otra posibilidad, que es con dispositivos IoT de KNX o dispositivos IoT que se comuniquen con KNX, por ejemplo. Yo voy a poder levantar esa información de los aires y voy a poder integrarlos a un sistema de automatización integral de la vivienda. Entonces, donde antes necesitaba, por ejemplo, un BMS o alguna interfaz muy costosa para incluir un sistema de climatización hogareño a un sistema, hoy lo puedo resolver desde el punto de vista IoT. Mismo también nos sirve para tener conciencia del uso y el consumo de cada una de las cosas que tenemos conectadas, ¿no? Desde un lavarropas hasta, como decía antes, una cafetera, y poder hacer una estimación no solamente del uso y tenerlo en cuenta para mantenimientos y cosas propias que nos da la conexión o la comodidad de decir, bueno, quiero que a tal hora se prenda, a tal hora se apague, sino que también nos da una idea de consumo y nos puede ayudar a planificarnos la operatoria diaria para que nosotros tomemos las franjas de menor consumo y aprovechemos esos momentos, por ejemplo, para hacer un lavado de ropa, un secado, para optimizar el uso de los aires acondicionados o cualquier otro sistema que podamos tener en la vivienda. Gracias, Federico. Leandro. Ahora Hola, ¿qué sí. tal? Buen día. Bueno, mientras... Ahora sí, Ahora disculpe, sí, pero dale. estamos compartiendo el mismo espacio. Por más que estamos con Federico en pantallas distintas, estamos cerca y, bueno, ahí se notó el acople. A ver, primero agradecer a todos la presencia en esta nueva edición, hoy estrenando título, Building Automation Days.
que lleva justamente el enfoque a que el ecosistema KNX se integre con nuestra realidad, con todas las tecnologías que convergen y que de alguna manera KNX nos permite una estructura y un sustento común que hace a la comunicación y a la integración de los distintos subsistemas. Justo como dijo Fede, IoT hoy es algo que ya no es un término nuevo, no es algo que estemos hablando desde la vanguardia, sino estamos hablando desde un lugar adquirido. Ya hace varios años que hay mucha data, mucha información y muchos componentes que nos rodean, que están en nuestra vida diaria, desde electrodomésticos hasta los propios actuadores que tienen lógicas de control que nos brindan información. Lo interesante es que toda esa información que nosotros tenemos podamos darle un curso y que ese curso sea en plan estratégico a los fines perseguidos. No todos buscamos lo mismo, hay usuarios que buscan confort, hay usuarios que buscan eficiencia energética, hay usuarios que buscan ser un poco más amigables con el entorno, entonces quizás tener beneficios desde la reducción de huella de carbono o desde la reducción en gastos en utilities y lo que nos da, digamos, de alguna manera la integración de esta data, de esta macrodata de la tecnología que nos rodea, es poder tomar esas decisiones en tiempo real, planificar y ejecutarlas y ver cómo se van volviendo reales esos planes de convergencia que tenemos. Nosotros lo vemos mucho en el mercado corporativo, que es nuestro core. Desde Levin Partners, el 80% de nuestro core de negocio es el mercado corporativo orientado a oficinas y a grandes volúmenes de superficies, a edificios donde hay al menos 500 headcounts y estaciones de trabajo de 500 a 2.000 personas que pueden llegar a trabajar en un edificio. Y ahí se ve la necesidad de tener toda la información que podamos contar y todo lo que nos brinde el ecosistema de trabajo para poder tomar las mejores decisiones. La integración con IoT es algo que no solo se viene dando, sino que es hasta la convergencia natural. Hemos tenido distintas tecnologías que por su propia naturaleza medían y nos ofrecían información, pero que de manera aislada no hacíamos nada con eso. Ahora justamente el secreto de los usuarios o de los mantenedores es justamente tomar esas decisiones. Así que celebro que estemos en este plan y celebro, digamos, que de alguna manera tengamos un curso que le dé una utilidad final a toda esa información que venimos adquiriendo. Gracias, Leandro. Vic, la pregunta para nuestros asistentes. Perdón, queremos plantear una dinámica hoy interesante y queremos poner una pregunta para que todos ustedes aprovechen el panel de preguntas y también nos pongan ahí su respuesta. La pregunta es, si tuvieran que imaginar el edificio inteligente del 2035 en América Latina, ¿qué características no podrían faltar para que sea verdaderamente eficiente, humano y sostenible? Entonces, por favor, para que viertan sus respuestas a esta pregunta, ¿qué características, perdón, si tuvieran que imaginar el edificio inteligente del 2035 en América Latina, ¿qué características no podrían faltar para que sea verdaderamente eficiente, humano y sostenible? Vamos a leer las respuestas al final del panel. Entonces, bueno, seguimos con la otra pregunta, Cris. Gracias. Gracias, Leandro y Federico, por sus respuestas. Fernando quería hacer un comentario. Dinos, Fernando. Está silenciado, Fer. No, no, nada. Creía que teníamos que responder esa pregunta. Yo tenía un ejemplo para que el edificio del 2035 ya lo estamos construyendo nosotros ahora actualmente en Argentina y quería comentar sobre características de este edificio, pero bueno, eh,
Perdón que me metí en la No dinámica, te pero no preocupes. entendí. La idea es que nuestros asistentes también vayan escribiendo porque al final tú nos vas a compartir ese proyecto, entonces también que ellos se vayan imaginando y nos vayan escribiendo como cuáles serían esas necesidades de ese edificio, porque le metimos en la palabra humano, porque ahora que hablamos de inteligencia artificial, robots, Internet de las cosas, tantos temas en tecnología, a veces esa es la parte como que nos asusta un poco. Entonces, también como darle ese parte de tranquilidad a nuestros usuarios, a los usuarios finales de ese tema. Entonces, para que vayan pensando, nos lo van poniendo ahí en el panel de preguntas y respuestas y al final vamos a dar unos 10, 15 minutitos para que conversemos sobre el tema. Gracias, Fer. Bueno, voy con la siguiente pregunta entonces. ¿Qué ventajas ofrece el estándar KNX frente a otras soluciones de automatización en términos de escalabilidad, interoperabilidad y sostenibilidad? Y se la va a dirigir a Javier Alejandro. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Agradezco también a todos los que están conectados y escuchándonos y obviamente los esperamos en el evento presencial. Si hablamos creo que la mayoría seguramente de los que estamos acá conocemos KNX y conocemos y sabemos las posibilidades que tiene el sistema de ser escalable, ¿no? De hecho, parte de mi presentación en el día este que hagamos el evento presencial va a tratar de cómo desde Schneider Electric podemos utilizar el sistema KNX para pequeñas viviendas y llevarlo hasta utilización en grandes edificios, puede ser que sea un edificio de oficinas, un hotel, un edificio de viviendas grande, y estar todo monitoreado desde un solo punto, ¿ok? No solamente monitoreado, sino obviamente controlado. Eso con respecto a la escalabilidad. Si vamos al tema de la sostenibilidad, hoy en día, seguramente todos los que estamos acá también sabemos que los consumos energéticos son importantes en los edificios, no solamente son importantes en cuanto a potencia, sino son importantes en cuanto a costos. Entonces, muchos edificios de los nuevos que se están diseñando no solamente buscan el control, sino buscan ahorros en la tarifa de luz, ¿ok? De energía eléctrica que se está contratando. Los sistemas KNX, obviamente con el control localizado, que puede ser del aire, puede ser de controlar la iluminación y utilizar, por ejemplo, iluminación exterior cuando está disponible. Con todos estos controles que podemos realizar, vamos a generar seguramente ahorros para hacer el edificio mucho más sostenible. Y un detalle adicional, por ejemplo, si seguimos hablando con respecto a la sostenibilidad, que desde Schneider Electric nuestros productos tienen una etiqueta que se llama Green Premium, que es un certificado que en realidad está hecho por un tercero, ¿sí? En donde Schneider certifica que ese producto fue hecho de determinada forma, en donde no se contamina, en donde no se utilizan plásticos, por ejemplo, de un solo uso, en donde el producto viene en un packaging sustentable y con cartón reciclado. Y bueno, y así como eso, toda una serie de cosas, obviamente para reducir todo el impacto ambiental que puede realizar ese producto. Un detalle no menor es que esta etiqueta, utilizando los productos de Schneider, con esta etiqueta podemos lograr puntos para lo que es la aprobación de certificación LEED para los edificios, ¿sí? Y por último, y mucho, digamos, para mí bien importante es, como dijo recién Cristel, es la interoperabilidad, ¿sí? Hoy con los sistemas KNX nos podemos comunicar, por ejemplo, con sistemas DALI, con sistemas Modbus, por ejemplo, para monitorear los consumos energéticos del edificio, y también con sistemas BACnet. Desde Schneider Electric tenemos un dispositivo, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, que nos permite comunicar el sistema KNX con un sistema superior, que en este caso puede ser un BMS, para manejar, por ejemplo, como les decía al principio, un edificio muy, muy grande. Entonces, en resumen, creo que
son esos tres pilares que tiene el sistema KNX: la interoperabilidad, la escalabilidad y la sostenibilidad, que son muy importantes para todo lo que es la automatización de los edificios. Gracias, Javier. ¿Alguien quiere aportar algo? Yo quisiera en la siguiente pregunta, creo que para Jonathan primero y luego para Franco, ¿cómo se está abordando la integración de IoT en proyectos de renovación de edificios existentes donde las infraestructuras no fueron pensadas para ser inteligentes? Jonathan. Bueno, agradecido por la oportunidad de ser parte del foro. Desde Finder siempre apoyando a la formación y bueno, al equipo de todo CANX Argentina. Principalmente el hecho de la adaptación sin obras mayores es la gran clave que puede llegar a aplicarse en estas ideas de readaptación y de mejoras. El hecho de que hoy en día se instale muy fácilmente un dispositivo inalámbrico y modulares como sensores, actuadores, termostatos, hacen que se integre de manera muy fácil el hecho de la instalación sin necesidad de recablear o modificar la infraestructura. Y creo que son principales puntos en que marcan esto, que es la interoperabilidad entre multifabricantes, que el protocolo de por sí ya permita el hecho de poder interactuar con distintas marcas y distintos dispositivos. Hoy en día creo que al estar conectados desde un simple sensor a una de presencia hasta una pasarela IoT a la nube, todos pueden hablar ese mismo idioma y es lo que hoy en día se busca, ese crecimiento entre sí del mismo desarrollo. Y algo que viene sumándose a eso también es el retrofit real propio de modernizar la propia obra en protocolos muy clásicos como un bus TP cableado o lo moderno del IP IoT o hasta lo inalámbrico de un RF multi que puede llegar a aplicar. Esa multi-interoperabilidad entre distintos protocolos y acciones, pues viene haciendo mucho más sencillo el hecho de la integración y sobre todo lo de la escalabilidad por etapas, el hecho de empezar a poder desarrollar una instalación no tanto desde una sola única base, sino empezar a atacar distintos puntos, es la gran clave que hoy en día ofrecen una reforma, una redactación, en mejorar una edificación y convertirla en inteligente. Ese es un punto muy clave. Y sin dejar de lado el hecho de la seguridad de datos. Hoy en día creo que el detalle del IoT a muchos y en general a nivel mundial, muchos se cuestionan el hecho de la seguridad de esos datos, de esa información, cómo poder estar ya interactuando en la nube, qué tan seguro puede ser. Y bueno, hoy en día desde KNX Secure es una extensión del protocolo que garantiza ese detalle y creo que es la gran clave en el mundo del IoT y en esa redactación en buscarlos a las nuevas instalaciones. Pero en resumen es esto, en la menor cantidad de reformas, en la mayor adaptabilidad a una instalación y que, bueno, que el mismo inversionista, el mismo cliente final lo decida y lo pueda ir aplicando en su desarrollo por etapas e invirtiendo de una manera mucho más consciente y segura para convertir ese edificio en inteligente o edificación como tal. Bien. Gracias, Jonathan. Franco. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar y muchas gracias siempre por la invitación. Más que agradecido siempre de participar de este tipo de eventos. Bueno, la realidad es que un poco es lo mismo que comentó recién Jonathan, una forma de adaptar un edificio existente a un sistema IoT o a un sistema KNX. La forma más fácil es los sensores o actuadores o controles inalámbricos. Quizás eso es más para la parte de control. Si uno quiere irse para la parte de IoT, además de los sensores o los controladores inalámbricos, uno puede también manejarlo a través de manera remota desde un celular o desde una conexión IP que ese sensor tenga a través de un router o a través de un switch. Y eso me va a permitir justamente esa parte IoT, ¿sí? El Internet de las cosas, el hecho de poder controlar y gestionar a través de Internet una parte remota, ¿sí? Sin necesidad de tener que haber hecho un cableado en la parte ya sea de KNX o en la parte de red, ¿sí? Hoy por hoy se ve con mayor frecuencia el hecho de querer actualizar muchos edificios que no tengan la posibilidad de hacer cableados y justamente se busca esta manera
Decir, bueno, coloco algunos sensores de manera inalámbrica, los cuales estén conectados a una red de manera inalámbrica, o aunque sea alguno cableado, y me permita conectarme a través de red, a través de VPNs, a este mismo sistema y poder hacer el control de esta instalación. Mismo con lo que decía Jonathan, uno de los principales miedos es el hecho de que con tanta facilidad que hay hoy en el uso de lo que es Internet, la ciberseguridad cada vez está como mucho más fuerte para que justamente la gente no se sienta insegura en esa instalación que está haciendo, ya sea desde una actualización de una vivienda, porque sabemos que KNX, mismo lo que hablaba anteriormente Javier, es un sistema súper escalable que puede ir desde una vivienda en un edificio, un departamento de 2 ambientes, hasta una torre de 150 pisos en el centro de una ciudad, o sea, tiene una gran escalabilidad y según qué tipo de edificación sea, es el tipo de seguridad que vaya a tener. El hecho de el IoT, que tenga el Internet de las cosas, genera cierto miedo a la gente, pero hoy por hoy ya hay varios sistemas de seguridad que me permiten tener toda la información que yo tenga, todo mi sistema, muy seguro para que nadie pueda controlar si yo no quiero que nadie lo controle. ¿Sí? Pero creo que una de las formas es, bueno, como decía Jonathan, los sensores inalámbricos y a partir de incorporar IoT a través de celulares, a través de conexiones de VPNs y demás, genero esa interoperabilidad entre el IoT y el KNX que hoy por hoy se busca mucho. Gracias, Franco. Vic, ¿quieres ir con la siguiente pregunta? Gracias, Crisi. La siguiente pregunta es, ¿qué desafíos técnicos y humanos enfrentan los integradores al implementar soluciones automatizadas en entornos institucionales como hospitales o universidades? Lo dejo abierta para el experto que quiera apoyarnos con una respuesta. Bien, creo que esa era un poco mi pregunta. Buen día a todos. Esto siempre dijimos que la automatización, o sea, estamos acostumbrados a que cada rubro, aire acondicionado, la parte hidráulica, fueran instalaciones verticales, donde cada una tenía su forma, su ejecución, y no se cruzaban entre sí casi en ningún momento. La automatización viene justamente a romper esos paradigmas y es transversal. Transversal porque lo que hace es tirar una línea horizontal que cruza todas las instalaciones y todo tiene que ver y pasaría a través de un sistema de control, con todos los desafíos e inconvenientes que trae. El primero de ellos básicamente es que siempre que hay una falla, la falla va a ser el sistema de control, lo cual nunca, o sea, no siempre es cierto, puede fallar, pero básicamente la mayoría de las fallas son de campo. Entonces, teniendo un sistema transversal, que desgraciadamente mucha gente no entiende, argumenta que las fallas vienen por el lado del control, y no es así. Para poder resaltar esto necesitamos varias cosas. Primero, cuando alguno hace una automatización hay dos partes fundamentales, que una es la parte de campo y otra la parte de software. En la parte de campo, el KNX ofrece un protocolo muy seguro, estable, sobre todo cableado, si se puede, que sería una condición, diríamos, de estabilidad fundamental, sobre todo en instalaciones grandes, hablemos de hospitales, aeropuertos, donde las fallas tendrían que tender a cero o ser mínimas, y aparte tener desde el diseño una base donde se puedan sectorizar ventajas que tiene KNX, que es como un sistema de inteligencia distribuida. Ante la falla de un componente del sistema, lo que se lograría o se perdería sería lo que ese componente maneja y no todo el resto. En los sistemas de inteligencia integrada hacen que si el sistema se cae, no opere absolutamente. Desafío para el desarrollo es hacer un sistema que tenga un plan B de operación ante una falla. La falla puede ser de ambos lados, pero también puede ser una falla del lado soft. Del lado del soft no podríamos permitir en una instalación importante y que trabaje 24/24 que quede inhabilitada por un tema de software. Entonces, nuestro desafío es que hoy tenemos que saber un poco de cada cosa. O sea, no se puede controlar lo que no se conoce. Entonces nos obliga a que cada uno tiene una rama, una profesionalización en su carrera, y ahora nos obliga a saber un poco de clima, un poco de lo que sería generación, generadores
automáticos que entran en el sistema y comparten, aparece el tema de la energía solar, aparece el tema de climatización, o sea, hay cantidad de puntas en las cuales, si bien no tenemos que ser especialistas en el tema, tenemos que estar obligados a saber cómo funcionan para poder controlarlos. Y también hay una gran realidad es que el control no puede mejorar algo que esté mal diseñado. Si partimos de un mal diseño, el control lo único que va a poder hacer es controlar lo que está mal diseñado y el resultado va a ser pésimo de todas formas. Entonces tenemos que tener la seguridad para no envolvernos en ese problema y que nos culpen del control, que el sistema está bien hecho de base. Con lo cual nos obliga a trabajar muy cercano a, diría, instaladores, proveedores reconocidos de cada uno de los gremios para poder interactuar desde el cero en la obra, que es mucho más fácil, desde el principio, antes del día cero, el momento cero del inicio, desde el proyecto y desde la ejecución, estar en contacto estrecho con los integrantes del equipo. Hoy se trabaja en equipo en todas partes, no existe trabajo solitario. Ese trabajo en equipo hace que se puedan intercambiar ideas, aprender de ambas partes, de unos y a otros, cómo funcionan las cosas y cómo se pueden mejorar. También nos obliga un poco a entrar en cumplir formatos, por ejemplo, el formato de lead, donde hay que saber un poco el lead para poder saber a qué le apuntamos y qué tenemos que hacer. Con el formato HRAE, en calidad del interior, climatización. Entonces hay cierto tipo de parámetros que nos obligan a estar también, no solamente en la parte de campo, sino en la parte de normativas, para poder tener un poco la idea de qué tiene que hacer nuestro sistema de control y a dónde apunta, y también cómo poderlo diseñar. Creo que un poco ese es el contexto de esto. Ya no es una disciplina cerrada donde el que hace automatización solo automatiza, sino que tiene la obligación de saber qué está manejando, cómo operan los sistemas que están bajo su manejo y fundamentalmente saber cómo integrarlos todos, cómo trabajan todos en conjunto. Gracias, Daniel. Gracias. Fernando. Dale. Sí, aportando a lo que dijo Daniel, comparto totalmente con el término transversabilidad. Desde nuestra experiencia y enfocándome en tu pregunta, nosotros desde Fermag hemos hecho 5 hospitales en todo el país. Y una de las características que hemos tenido que tener en cuenta, más allá de aprender sobre gases médicos y, bueno, y muchos otros detalles que en un hospital son importantes, como la presurización positiva, por ejemplo, para un quirófano, el momento que se corta la luz es el momento clave donde el BMS toma acciones inteligentes en función de parámetros que, por ejemplo, normalmente los grupos de electrógenos o las plantas eléctricas, como suele decir en otros países, no abastecen la capacidad, no tienen la capacidad de hacer todo el consumo del edificio, entonces es allí donde el BMS toma acciones de priorizar algunos aires acondicionados, priorizar el quirófano, priorizar algunas comandos sobre otros para accionar de forma inteligente y aprovechar todas las variables que tiene el edificio. Bueno, eso nos ha tocado en estos 5 tipos de hospitales distintos, desde grandes a pequeños y desde laboratorios, por ejemplo, el laboratorio de medicina tropical en Iguazú, que está en medio de la selva, hacían experimentos muy peligrosos, entonces había todo como un automatismo para ingresar al laboratorio donde entre controles de acceso, baños, bueno, bueno, todo eso estaba automatizado y controlado con el sistema KNX. Quería aportar eso nada más. Gracias, Fernando. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Se la va a dirigir a Alejandro Sayek. Dice, ¿qué tendencias globales en diseño inteligente están marcando pauta actualmente? ¿Y cómo se están adaptando en América Latina, considerando factores como clima, cultura y economía? Alejandro. Buenos días, gente. Bueno, sean todos bienvenidos. Gracias, Cristel, por la pregunta, ¿no? Bueno, respondiendo un poquito lo que se está planteando acá. A mí cuando se hablan tendencias globales a nivel de edificios inteligentes, me gusta dividirlo o mencionar 3 grandes ejes.
El primero es hablar un poco de lo que es la eficiencia energética y la sostenibilidad, en donde ya los proyectos vienen con un recaudo de que tengan certificaciones LEED, WELL, o que también sean controladas lo que son las emisiones de carbono. Bien, la necesidad, como segundo eje, la necesidad de la diferenciación en los nuevos proyectos de sumar confort o elevar la experiencia del usuario. Acá donde KNX con la incorporación de domótica permite la personalización de iluminación, clima, controles de accesos y demás. Y como tercer eje principal, bien, es la necesidad de digitalización de datos en tiempo real. Esto no es menos importante, bien, con lo que es a través de IoT, gemelos digitales, Big Data, todo esto para sumar lo que es mantenimiento preventivo en proyectos inteligentes, edificios inteligentes. Ahora, trasladémoslo a América Latina, bien, esto ya se está adaptando acá, pero siempre adaptado a lo que son las tendencias o la realidad nuestra. Por lo menos, mencionando a nivel de clima, la realidad nuestra, a diferencia de Europa, nosotros tenemos muchos problemas de humedad. Un caso práctico que nosotros nos hemos visto atendiendo clientes del Caribe es que muchas veces la sensación de confort del clima no se debe tanto a la temperatura, sino al porcentaje de humedad que está en el ambiente. Entonces, con KNX, con dispositivos KNX, termostatos que suman un sensor de humedad en el mismo dispositivo, se puede controlar o programar que, por lo menos cuando una habitación esté desocupada, el aire acondicionado pase a modelo dry para deshumificar y la experiencia del usuario, el confort de la habitación sea mucho mejor. Bien, en lugares de gran altura, también lo que es controlar la calefacción del lugar. Bueno, a nivel cultural, no es menos importante la necesidad, que cada vez es más exigente el usuario final, sobre todo en hotelería, en turismo, en donde se busca impulsar el confort del huésped. La incorporación de KNX, de domotización en este tipo de proyectos suma muchísimo. Y bueno, ahora vamos a la parte más particular en Latinoamérica. Bueno, ¿y esto con qué se come? Que económicamente, ¿cómo lo hago yo? Bueno, para nadie es un secreto, ya lo hemos hablado muchísimo. A nivel económico y la reducción del consumo de energía en este tipo de proyectos inteligentes aumentan lo que es mucho el atractivo a nivel de retorno de inversión en este tipo de proyectos, entonces haciéndolo mucho más atractivo, y a nivel de valor para la comercialización, haciendo un proyecto diferente con un valor diferente. Un poquito eso. Es trasladar esto a las necesidades nuestras. Se está aplicando y me parece, o estoy totalmente seguro de que esta vez se va a aplicar mucho más. Gracias, Alejandro. Yo quisiera que Fernando nos dé su visión, porque él ha estado, pues, hace poco estuviste en México, entonces también para tener una visión como qué encontraste ahí, Fernando. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente estuve en el marco de PropTech Latam en México, donde encontré nuestro rubro en diferentes verticales, sobre todo en bueno, sí, la parte de BMS. Y bueno, con respecto al resto de Latinoamérica, vi que estamos bastante parejos, digamos, en la evolución tecnológica de los distintos países. Estuve conversando con gente de México, con gente de Colombia, de bueno, Centroamérica también. Y tenemos más o menos todas las mismas necesidades, las mismas dificultades y los mismos... eh, así que en eso me quedé tranquilo. Pensaba, yo quería un poco ir a ver cómo estaba el panorama internacional en cuanto a esto, ¿no? Y bueno, y se está hablando mucho del tema, hay mucho interés, mucha gente, muchos empresarios, mucha gente de bancos, de fintechs, bueno, que se está viniendo toda una nueva movida con la inteligencia artificial. Y efectivamente, nosotros desde el BMS podemos aportar muchos datos para ampliar ese Big Data del edificio, con el cual después la IA, perdón, se va a suministrar
perdón que justo me están tratando de cortar. Se va a proveer de datos para tomar decisiones inteligentes en el edificio. Y a eso apuntaba en cuanto hablamos de edificios del futuro. Gracias, Fernando. Vic, ¿le quieres hacer la siguiente pregunta a Nicolás, por favor? Bueno, Nicolás, ¿qué rol juega la automatización en la transición energética de los edificios en América Latina, especialmente en zonas con la infraestructura limitada o alto consumo energético? Bueno, gracias, Víctor. Para los que no me conocen, Nicolás Viñaroli, uno de los titulares de un estudio de ingeniería de acá de Argentina, McKinley Viñaroli, y actualmente estamos con proyectos en la región, Paraguay, Uruguay, Argentina, por supuesto, y con algunas experiencias en Bolivia. Y también hacer extensiva la invitación para octubre, donde mi intención es explicar algunos casos de éxitos como consultor, para que podamos compartir experiencias y, bueno, y nutrirnos cada uno de lo que pueda aportar. Yendo a la pregunta, Víctor, me gusta tomar un concepto que Daniel mencionó de la transversalidad, porque la automatización, en definitiva, es fundamental para lograr esa transición energética. No se pueden ver las verticales que decía Daniel, sino que esto es algo horizontal que hace un edificio pueda hacer esa transición energética. Desde mi punto de vista, esa transición energética en un edificio, uno generalmente estaba habituado a pensarlo en, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que optimizar los consumos del aire acondicionado y la iluminación, conceptos que por ahí ya cada uno maneja, pero cuando hablamos de transición energética y la cuestión coyuntural de América Latina con infraestructuras, en algunas regiones, no en todas, pero con infraestructuras pobres, tiene que pensar el edificio y el entorno. Nos está tocando ver proyectos que tienen que dialogar con el entorno y ahí esa transición energética la vemos en diseños que tienen que incluir, por ejemplo, un parque de cargadores de autos eléctricos, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuánto? ¿Cómo administro esa demanda en función de las restricciones del entorno? eh, la parte de esos perfiles de carga del edificio, los consumos, cómo los tengo que administrar en función de los horarios, de lo que me permite la distribuidora. Tenemos contextos distintos, en algunos países ya tenemos en algunos países exigencias para meter un perfil de carga de parte de la distribuidora para poder administrar un máximo de carga en determinado horario, y eso hace que el sistema de automatización sea ese puente que nos permite hacer esa administración energética del edificio. Por eso me gusta pensar esa transición energética no solo como un diseño de un edificio, sino como ese edificio cómo opera en el entorno. Em, Así que, de nuevo, es una pieza fundamental. No por eso, no podemos, me lo mencionaron también como las certificaciones, porque es algo que está intrínsecamente asociado a los sistemas de certificación. Porque sin ese sistema de automatización no se puede medir, no se puede tomar los datos, no se puede hacer las estrategias. Entonces, es ahí la clave de la automatización, pero desde mi experiencia todavía, más allá que la región ya lo tiene muy adoptado a las tecnologías, todavía queda un factor humano por abordar, donde estos tipos de eventos creo que son claves para la difusión de esto, que es la cultura de la gestión consciente de lo que es esa transición energética. Porque mucha experiencia que tenemos nosotros es diseñamos, se lleva a cabo y se deja. Y ahora cuando se deja para operar, es ahí donde hay algo que falta. Es el factor humano donde por ahí personas que están en el chat toman una posición, tienen alguna posición de decisión en la operación de ese edificio, pero si no está esa cultura de estar consciente en los datos que me arroja ese sistema de automatización para hacer una estrategia de ahorro de energía, resulta insuficiente. Por eso la automatización es una condición necesaria, pero no suficiente. La parte suficiente, de mi punto de vista, está en el factor humano. Gracias, Gracias. Nicolás. Gracias, Nicolás. Bueno, Sebastián, te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo se puede fomentar una mayor adopción de tecnologías inteligentes en el sector inmobiliario latinoamericano
considerando la resistencia al cambio y los costos iniciales. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias Cristel, buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, un poco entendiendo mi área de conocimiento, que es la tecnología aplicada a la seguridad, antes llamada seguridad electrónica, hoy es la tecnología aplicada a la seguridad, es una tecnología convergente con otro tipo de tecnologías, y lo primero que estamos tratando de hacer es de entender los conceptos que recién hablábamos de interoperabilidad, que hablaban y que hablaba Daniel con respecto al diseño, la importancia del diseño de los proyectos, cómo incorporamos a las tecnologías aplicadas a la seguridad y cómo entendemos que las tecnologías aplicadas a la seguridad empezaron a formar parte de los edificios inteligentes, no solo relacionados con la seguridad en sí mismo, sino también con el confort y con el user experience que mencionaba Alejandro. Nos sucede que es muy común que los sistemas de seguridad sean diseñados después de que se ha diseñado el proyecto en general. Entonces ahí empiezan a aparecer trabas sobre cómo yo implemento un sistema de seguridad en un diseño en el que no lo había tenido en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta. Hoy los sistemas de seguridad generan, como decías, el control y la optimización de diferentes factores que tienen que ver no solo con los sistemas de intrusión, sino también con el control. Hoy usamos los sistemas de seguridad para generar datos, y a través de la inteligencia artificial o la analítica, por ejemplo, de video, podemos generar control de ingresos y egresos que no solo están relacionados con la seguridad, sino con la optimización depende de la gestión que tenga el edificio, en un hospital, en una infraestructura crítica. Hoy usamos los sistemas de seguridad para el control de la producción. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a trabajar? Porque hoy los sistemas de seguridad no son un sistema estanco, también forman parte del mundo del IoT, también forman parte del mundo de la automatización, porque nosotros ya trabajamos con sistemas de intrusión a través de analítica o de inteligencia artificial, en el que activan o desactivan la alarma o el sistema de control de intrusión o el sistema de un cerco perimetral en función de los patrones de ingreso y egreso de los residentes. Ya no dependemos de activar la alarma de modo manual, mucho menos habremos de poner un código en un tablero. Primero la activamos de una app, ahora la activamos de un sistema común, y ahora se activa automáticamente en función de mi patrón de comportamiento. Depende qué día salgo, a qué hora salgo, el sistema aprende, lee, guarda en base de datos. Bueno, ¿cuál es la forma, yendo un poco a la pregunta? Ahí quería dar una introducción de cómo involucramos a la tecnología aplicada a la seguridad, a la seguridad electrónica en todo esto. Entonces, me parece que juega un rol fundamental, y en lo que decíamos todo de la transversalidad, ¿no? Sí, es una vertical la seguridad electrónica que entra en la transversalidad de los edificios inteligentes, sí, por supuesto. Entonces, tenemos que, creo yo, ¿no? Con los problemas que tiene Latinoamérica en general, que todos conocemos, me parece que demostrar los beneficios concretos es fundamental. Lo que decía Nicolás recién, que va a hacer y que todos intentaremos hacer en el evento presencial, es poder mostrar cuáles son los beneficios concretos, ¿no? Porque hay un montón de casos de uso, casos de éxito, en el que nosotros tenemos las herramientas para demostrarle a los usuarios finales o a los integradores los beneficios completos, para que no se vea solo el precio, sino que se vea el valor, ¿no? Nosotros buscamos siempre eso. Esto no tiene un precio, esto tiene un valor. Entonces, poder implementar también programas piloto. Hay muchas opciones en Latinoamérica, en Argentina también, de poder implementar a través de los desarrolladores, poder trabajar en proyectos en donde podamos implementar un programa piloto que sea pequeño, ¿no? Pero que pueda permitir demostrar el valor de la tecnología sin comprometer grandes recursos, porque romper esa barrera del miedo, que todo lo que es tecnológico compromete grandes recursos, porque la realidad demuestra que no es así. Después está la parte de poder trabajar con incentivos, con financiamientos, ¿no? Nosotros tenemos, me parece, una tarea de poder seguir trabajando. Nosotros lo hacemos desde la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica con los gobiernos y con las organizaciones, para que nos puedan proporcionar incentivos fiscales o financiamiento para la adopción de tecnologías sostenibles. Las hay, seguramente
estén trabajando, y sabemos que KNX también trabaja en eso, en poder que las diferentes organizaciones puedan financiar la implementación de estas tecnologías. Y hay un punto clave que para nosotros que es la capacitación, la profesionalización, la educación. Nosotros le decimos la democratización del conocimiento, que el conocimiento no se quede en unos pocos, sino que se democratice, y las organizaciones tenemos esa responsabilidad. Somos quien tenemos la responsabilidad de profesionalizar a nuestro propio sector, ¿no? Creo que hay que trabajar muchísimo más con las capacitaciones, todo lo hacemos, pero para mí la capacitación y la profesionalización es fundamental porque son todas herramientas nuevas, la tecnología avanza a pasos agigantados, el conocimiento, es como decía Daniel, tenemos que ir adquiriéndolo constantemente, ya no sirve lo que yo sabía el año pasado, este año es como que quedó obsoleto, ya no me sirve más. Ahí tenemos que ser un poco más dinámicos en poder capacitarnos, y que se capaciten los integradores, los participantes que están viendo esto, tienen que saber que su inversión personal, que su inversión profesional tiene que estar también ahí, tiene que estar en la capacitación. Eso es lo que les va a dar el diferencial a la hora de generar después trabajos profesionales con el usuario, ¿no? Así que ahí un poco el resumen de la pregunta que me hacías, Cristel. Gracias, Sebastián. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de nuestros panelistas? Bueno, le voy a dirigir esta pregunta a Franco. Franco, ¿cómo se puede garantizar que los edificios inteligentes no solo sean eficientes, sino también inclusivos y centrados en las necesidades reales de los usuarios? Franco. Bueno, muchas gracias, Cristian. A ver, creo que esta pregunta es algo importante, es un tema que yo siempre toco cuando doy las presentaciones, que voy a visitar a diferentes instaladores, que voy a clientes, a usuarios finales incluso. Creo que lo importante a la hora de entender para construir un edificio no solamente eficiente, sino inclusivo y centralizado en las necesidades, va a partir de la base de que intentemos llegar al proyecto en un momento en el cual recién se esté iniciando el proyecto, esté en etapa de diseño, etapa de planteos, de ver las necesidades, porque justamente eso me va a permitir mejorar en un futuro que empiece el proyecto, cubrir las necesidades efectivamente que se necesiten para el usuario final. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, no quita que si tengo un edificio que tengo que actualizar, no pueda adaptarlo a las necesidades de un nuevo proyecto, por ejemplo, una torre que se cambió y dejó de ser oficinas, pasa a ser viviendas y no se puede adaptar. Pero cuando uno agarra el proyecto desde la base, sabiendo que, por ejemplo, es un edificio corporativo, bueno, voy a buscar la manera de que sé que el usuario final son oficinas. Entonces, busco que la instalación que vaya a realizar sea cómoda en cuanto a confort, en cuanto a climatización, en cuanto a iluminación, para que la gente que vaya a trabajar, al ser un edificio de oficinas, esté conforme. ¿Sí? Entonces, creo que una de las partes importantes de encontrar que el edificio cumpla con las necesidades del usuario final es partir de la base y conocer cuál es el objetivo por el cual se está haciendo ese proyecto. Eso me va a permitir saber qué tipo de instalación hacer, en qué sectores, de qué índole, ¿sí? Qué cantidad de controles tengo que hacer, si voy a incorporar, como venimos hablando durante toda la presentación, durante todo el evento, qué parte del IoT voy a necesitar, si necesito controles de manera remota, si necesito controles en servidores web, si necesito conexión a multimedidores para generar una eficiencia energética en cuanto a respecto al consumo. ¿Sí? Obviamente que si tengo un proyecto, por ejemplo, sacando, en vez de un edificio corporativo, tengo una fábrica, y bueno, voy a buscar que tenga una mejor eficiencia energética para que los gastos de consumo sean mucho menores. Entonces, busco la manera de adaptarlo en base a lo que sea el proyecto, para lo que se esté diseñando ese proyecto. ¿Sí? Creo que esa es una de las formas más eficientes de buscar la manera de que el proyecto sea inclusivo para el usuario final. ¿Sí? Gracias, Franco. Bueno, bueno, dale, F. Bueno, simplemente agregar a lo que decía Franco, algo que me parece sumamente importante, ¿no? Que es que
cuando se diseña un edificio inteligente, una vivienda, un local o cualquier tipo de edificación, para que realmente sea inteligente, más allá de la eficiencia energética, tiene que resolverle cuestiones de la operatoria diaria a las personas que lo habitan, ¿no? A los usuarios. O sea, básicamente tiene que hacerle la vida más fácil al que habita ese lugar. Si la automatización pretende que el usuario tenga que hacer un gran curso, tener grandes conocimientos técnicos y le complejiza o vuelve más difícil la operatoria diaria, termina jugando en contra de lo que realmente se busca, ¿no? Así que es fundamental tener en cuenta esto a la hora de diseñar un sistema y específicamente al momento de diseñar las interfaces, que son los puntos a los que los usuarios finales se van a conectar. Perfecto, mil gracias, Nicolás. Agrego algo que me parece súper valioso lo que comentó Fede, porque nosotros somos apasionados de esto, nos encanta esto, pero cuando estamos con una necesidad de un cliente particular hay que a veces moderar las expectativas o el entusiasmo que pueda tener un cliente para automatizar todo, tratar de empaparnos de su necesidad y tratar de, como digo, bajar a tierra, porque puede suceder eso, que tal vez uno proyecta o diseña un sistema de automatización que después resulta contraproducente y esa experiencia por el hecho de no haber captado bien las expectativas o la operación termina siendo contraproducente para la propia la idea de automatizar. Gracias, Nicolás. Bueno, ahorita lo mencionaba Sebastián, el tema tan importante, el papel que juega la formación profesional y la certificación en el desarrollo del talento especializado en automatización y en diseño inteligente. Quisiera que Daniel nos dé alguna visión sobre ese punto. Y a ver, volviendo un poco a lo que hemos hablado en su momento, la formación es fundamental y la práctica también. La formación nos da a entender y saber cómo se hacen algunas cosas, pero tenemos que tener un poco de práctica porque nunca la teoría es exactamente igual que la realidad. Muchas veces nos encontramos con cosas que deberían funcionar de una forma y no andan, y ahí empieza a jugar la experiencia que uno tiene después de haber metido la pata muchas veces, entender de dónde vienen los problemas. A veces son porque los equipos no responden, otras veces son porque uno se ha equivocado. Lo bueno es tener un sistema de protocolo estabilizado. Trabajé mucho tiempo con muchas cosas, hasta entrar en KNX, donde a veces uno perdía tiempo y dinero tratando de solucionar problemas de equipos que no hacían lo que decían que tenían que hacer. A partir del KNX esto ha modificado el tema. Sabemos que cuando algo no funciona, normalmente es problema nuestro, no de los equipos. Suelen fallar, pero muy de vez en cuando. Entonces cambia el planteo. Vuelve un poco a lo que habíamos antes. Esto no se limita a hacer un curso de KNX y de programación. O sea, manejar el ETS es solamente un software que hace una herramienta de ensamblado. El problema acá es tener desde el principio un proyecto claro, saber hacia dónde vamos, con qué contamos, qué tenemos que controlar, cómo van a interactuar las diferentes cosas entre sí, y un poco lo que hablaban antes, hacerlo lo más simple y fácil posible. Muchos hemos cometido errores de pensar, hacer un sistema demasiado complejo, sin entender cuál es el cliente final. Para mí, el concepto ideal de una automatización es que sea totalmente transparente. El cliente no se tiene que estar dando cuenta, lo mismo pasa en clima y un montón de cosas más. El sistema tiene que tener la habilidad de poder interpretar las necesidades puntuales y en cada momento de un edificio, de un requerimiento, un lugar, de la gente que está dentro, para que la respuesta sea automática, efectiva y veloz. Entonces, eso no implica que haga falta un sistema muy rápido de campo, porque la velocidad de las respuestas de un sistema de campo son muy lentas. O sea, si yo tengo que modificar la temperatura, la inercia térmica del sistema va a hacer que tarde mucho más que cualquier tipo de orden electrónico.
Entonces, a veces equivocamos pensando que tenemos que poner el procesador más rápido, el bus más veloz para tener respuestas. Eso no es nuestro caso en un edificio, porque los tiempos de latencia son muy importantes. Si yo voy a prender una iluminación y tarda 5 milisegundos o 10, para mí no me doy ni cuenta. Entonces, hay que sacar el concepto este de ultra velocidad, ultraprocesadores, supercomputadoras, mucha memoria. No es necesario. Básicamente es totalmente diferente el concepto. Tenemos que pensar con otro chip. Sí tenemos que pensar en tratar de interpretar qué es lo que tiene que hacer el edificio, cómo se tiene que comportar. Y eso se puede hacer solamente si le damos data. La data viene a través de informarle al edificio, dotarlo de sentidos. Entonces, los sentidos, nosotros tenemos sentidos, 5 sentidos que nos permiten resolver en el entorno. Si el edificio no tiene esos 5 sentidos, porque los diseñamos mal, no sabe decidir. Entonces, para poder tomar decisiones correctas, tiene que saber si es de día o de noche, si es un fin de semana o un día de semana, cuánta gente hay en el edificio, la temperatura envolvente exterior, patrones de consumo, cuál es mi límite de potencia. Hay un montón de factores que hacen que el sistema tenga que decidir la mejor opción para que esto sea efectivo. El tema es que eso tiene que ser totalmente transparente para el usuario. El usuario solo tiene que ser usuario. No tiene por qué saber absolutamente nada de todo esto. Gracias, Daniel. Leandro. Acá estoy. Bien, yo también quería dar un poco una novedad, que es algo no tan nuevo, pero que era una necesidad que tenía el mercado y que nosotros la hemos podido subsanar desde KNX Argentina. La formación, por supuesto, es recontra importante. Nadie se mete a hacer algo que no sabe, y si bien la experiencia y el haber transitado por obras KNX que sean de punta a punta, desde la planificación, la ingeniería, la ejecución, la programación y la puesta en marcha, la formación previa, obviamente consideramos que es fundamental. ¿Qué problema teníamos hace algunos años? No teníamos centro de formación. Estábamos en una latitud, en un origen, donde era muy difícil poder acercarse. El mercado quedaba aún más pequeño de lo que era. Había pocos integradores y no había, digamos, quizás tanta masividad como hoy podemos encontrar en el protocolo, que hoy casi toda obra eléctrica que sale al mercado, que se licita, y que es para grandes superficies u obra corporativa, se pide algún tipo de control y automatismo, y si hablamos de iluminación, preferentemente KNX. No teníamos quien se quiera acercar a formarse un lugar donde pueda adquirir sus primeras armas, sus primeras herramientas, y era un déficit importantísimo, porque había gente que se tenía que ir a otros países, bueno, a la meca de todo esto, a Alemania principalmente, o bien buscar épocas del año que se abren las compuertas de alguna persona que venía de afuera y podía ofrecer la formación. Hoy por hoy tenemos centro de formación, el centro de formación KNX Argentina, está vigente a partir de 2025. Los invitamos a todos los que se quieran acercar, formarse y adquirir sus primeras herramientas, que lo puedan hacer. El centro de formación trabaja con todas las marcas, es bandera blanca y permite de alguna manera que se genere un ecosistema de integradores, fabricantes, ingenierías y toda la gente que está involucrada en KNX. Hoy tenemos esta herramienta que está a cargo bueno, de dos tutores, tanto Federico como Daniel, que son vicepresidente y presidente del protocolo respectivamente, y que pueden, digamos, ofrecer la formación en KNX. Lo quería comentar porque me parece algo que hemos subsanado, que desde que empezamos a trabajar las autoridades locales en KNX Argentina, hace unos 4 o 5 años que le hemos lavado la cara al protocolo y tenemos cada vez más y mejor KNX. Hoy todos los que estamos acá, creo que 5 años atrás hubiese sido imposible juntar a todos estos talentos y a todas estas
estrellas, cada uno referente en su compañía. Y eso se logró gracias a la comunión eh, y a las voluntades de que haya más CANX, más formación y de darle, digamos, una impronta más profesional a través de la formación y el conocimiento aplicado. Por lo tanto, hoy tenemos esto, que antes no estaba. El que se quiera formar, lo invitamos. Y bueno, por mi parte no mucho más. Gracias, Leandro. Federico. Bueno, yo quería agregar simplemente comentario cortito. Algo importante resaltar lo que dijo Daniel. Si bien en el Centro de Formación KNX enseñamos KNX, enseñamos a programar KNX, es muy importante al momento de programar saber lo que estamos manejando, ¿no? Porque cuando nosotros programamos un módulo de control, a diferencia de una programación interna en computadora, como puede ser una página web, por ejemplo, nosotros trabajamos con variables físicas. Cuando nosotros programamos, estamos manejando un motor, estamos manejando electricidad, estamos manejando válvulas. Entonces tenemos que tener conocimiento de los sistemas que vamos a controlar para no cometer errores, porque quizá desde el punto de vista de programación se hace todo bien, pero los errores pasan por desconocimiento del sistema en sí que estamos programando. Entonces, la capacitación no termina simplemente en el protocolo y en el lenguaje de programación. Y después quería agregar algo que es importante, ¿no? Me gusta hacer una comparativa, ¿no? Uno no se sube a un avión si el vuelo le sale más barato porque el que maneja el avión no es piloto. Uno prefiere viajar, ¿no?, con alguien que realmente sabe lo que está haciendo. Y en la automatización pasa lo mismo. Hay muchos aficionados que no son pilotos y quieren volar un avión, y es difícil que lleguen a buen puerto. Entonces, para el usuario final o para el potencial cliente, eh, verifiquen con quién están cotizando, qué es lo que están queriendo hacer, y que la persona que vaya a hacer la implementación realmente sepa no solamente del protocolo, no solamente del producto que vende, sino también de todo lo que abarca la automatización del edificio. Así que bueno, es simplemente un comentario, algo que creo que vale la pena tener en cuenta. Y bueno, eso solo. Gracias, Fede. Bueno, por acá tengo una pregunta que es aprovechando pues que tenemos acá estos expertos de compañías globales como Schneider, como ABB, como Senio, como Finder. Quisiera que ellos nos cuenten muy rápidamente, ya para ir terminando, qué tecnologías emergentes de inteligencia artificial, de gemelos digitales, edge computing, están comenzando a influir en el diseño de estos edificios automatizados. Entonces, primero le voy a dar la palabra a Javier. Bueno, a ver, entiendo que muchas de las compañías que nombraste ya lo tienen. Nosotros como Schneider ya tenemos la inteligencia artificial en distintos software, en donde analizamos todo el funcionamiento de un edificio, ¿sí? A ver, un detalle también, hay que aclarar algo, ¿no? Un detalle a tener en cuenta siempre. Siempre la inteligencia artificial dentro de las compañías, entiendo yo, por lo menos hablo dentro de Schneider, una vez que el sistema de inteligencia artificial analizó los datos del edificio, es revisado por un buró de expertos de Schneider antes de emitir una información sobre eso. ¿Ok? Entonces, nosotros hoy como Schneider ya tenemos sistemas y de hecho instalados en el país en donde se utiliza todo lo que es la inteligencia artificial para analizar el funcionamiento del edificio, para no solamente, perdón, para impartir mejoras en el edificio, sino también, por ejemplo, obviamente, como sabemos que estos sistemas están conectados para Internet, para mantenerlos actualizados con su firmware y así
no permitir los famosos ciberataques de los que todo o muchos de los clientes se asustan cuando le decimos que el sistema va a estar conectado a la nube. ¿Ok? Gracias. Vamos con Alejandro si quieres comentar algo. Sí, bueno, un poquito siguiendo lo que está hablando Javier, totalmente. Y esto es algo demasiado dinámico, diría yo. O sea, por lo menos yo como representante de diseño se está trabajando arduamente de forma constante para que se actualice día con día y se vayan haciendo mejoras de dispositivos. Bien, buscando todo esto que tenga lo que es lectura en tiempo real, que pueda lo que es integrar o entender algún cambio de alguna señal. Todo esto se está trabajando, todo esto se está estudiando día con día. Y sale. Podemos ver miles de artículos, versión 1, versión 2, versión 3. O sea, se está trabajando muchísimo en esto. Aparte también mucho con lo que es la posibilidad de pasarelas, de integración con otros sistemas, de BMS, todo esto está cada vez más avanzado y se sigue trabajando para que esté cada vez más avanzado. Gracias, Alejandro. Jonathan, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, básicamente el hecho del propósito viene más también de no solamente la inteligencia artificial, sino también el hecho de la simulación, retrocomisionado de instalaciones para ahorro y mantenimiento predictivo. Desde el lado de Finder ha venido evolucionando mucho en eso, en dar mayor conectividad y robustez en el manejo de control de carga, circuitos industriales, en ese propósito de buscar una mejora de retroalimentación continua y que ese mantenimiento predictivo sea mucho más eficiente y mucho más continuo. Así que creo que viene más de ese lado, en generar una mayor resiliencia en cuanto a menores latencia, continuidad operativa y conexión. Sin conectividad a la nube también es algo que se cuestiona, el hecho de que el mismo sistema en esa falla de conexión pueda responder y analizar directamente ese accionamiento. Es lo que desde el lado de fabricantes vemos que ese es el camino a seguir y a apuntar a seguir desarrollando a la tecnología, que es lo que hoy en día el mundo está pidiendo. Gracias, Jonathan. Vamos con... Leandro, ¿ibas a hacer algún comentario? Sí, muy breve. No, que ya hay IA para automatización de hogares y bueno, nosotros lo aplicamos a través de la tecnología de Home Assistant. De hecho, en nuestra oficina, donde estamos ahora, hicimos una simulación en condiciones de laboratorio y a través de Home Assistant estamos aplicando KNX y IA. Cuestión bueno, es una integración más con KNX, brindando una posibilidad adicional, ¿no? Algo que también lo veníamos esperando. Gracias, Leandro. Bueno, a cerrar con Nicolás. Nicolás, ¿querías decir, aportar algo a esta pregunta? Sí, sobre todo lo de gemelos digitales, porque creo que eso, si bien los gemelos digitales ya existen las herramientas, cuando uno empieza con un proyecto, en algunos casos particulares el cliente ya desea o aspira que ese gemelo digital que empieza en una etapa temprana del proyecto tenga su ciclo de carga de información para después utilizarlo para la operación y el mantenimiento, particularmente con la incorporación del modelo BIM en una etapa de proyecto. Entonces, creo que eso va a suponer un desafío para los instaladores, que a veces el BIM queda relegado a las instalaciones grandes, a las instalaciones que hay que modelarlas, pero ya hay clientes que aspiran a que se empiecen a incorporar los elementos como elementos de campo, ya estamos hablando, que tengan su ID, y para que ese ID desde etapa de proyecto continúe, para que el instalador después lo taguee con la misma y después el instalador le cargue toda esa información de ese elemento de campo con ese ID dentro del modelo digital para después hacer su operación y mantenimiento, lo cual creo que es algo que cada vez va a ir tomando más fuerza. Gracias, Nicolás. Bueno, Víctor nos va a leer la pregunta que les hicimos al inicio.
a nuestros asistentes. Entonces, Vic, te doy la palabra. Gracias, Cris, que no tuvimos ninguna respuesta. Si tuvieran que imaginar el edificio inteligente del 2035 en América Latina, ¿qué características no podrían faltar para que sea verdaderamente eficiente, humano y sostenible? Si la audiencia quiere participar con alguna respuesta a esta pregunta, si no, entiendo que Fernando también tiene un aporte importante basado en su experiencia. Creo que podríamos ir con Fernando porque la audiencia está un poco tímida hoy. Y Fernando, cuéntanos. Sí, ahí te cuento. Bueno, nada, nosotros estamos ya desde hace un par de años desarrollando un edificio diseñado por César Pelli. Es un museo en la provincia de Jujuy que alberga las esculturas de Lola Mora, una famosa escultora argentina. Bueno, ese edificio se diseñó con un formato, bueno, con una característica particular de César Pelli en forma de cincel, representando un poco la estructura. O sea, desde el diseño y la estructura ya tiene un formato influyente entre el arte y la tecnología. Ese edificio, además de certificación LEED, tiende a ser una certificación Net Zero, que aquí es donde empieza a jugar muchísimo el BMS y KNX. Eh, Además de tener paneles solares en sus techos, pavimento transitable solar y un generador eólico de eje vertical que proveen la energía. Por supuesto, a veces la energía va a ser suficiente, a veces no. También está inyectado a la red y bueno, con el débito y crédito hacia la red, el objetivo es lograr el net zero. Para lograr eso es muy importante la obtención de todas las variables de que KNX puede aportar, fundamentalmente en la parte de movimiento de gente, cantidad de personas dentro del edificio a través de nube de calor. eh, el uso de muchas tecnologías distintas, como le mencionaba Alejandro, cuando hablaba de integración, como tenemos BACnet, tenemos Modbus, tenemos Kazambi, tenemos bueno, algunos otros protocolos como es NMTP para toda la parte de, de- de tecnología de TCP/IP. Bueno, y todas esas integraciones están formando una base de datos, la cual durante el primer año de uso del edificio, que va a ser inaugurado a fin de año, durante el 2026, el objetivo es utilizar el edificio al juntar toda esa data para luego aplicarle, como decía Alejandro, con inteligencia artificial, que el edificio pueda tomar decisiones en función de ese año de experiencia de datos, ¿no? Y bueno, entonces lo que nosotros estamos viendo es que la integración de la inteligencia artificial se está haciendo cada vez más inmersa en la vida cotidiana de todas las personas y también de los edificios. Y también va a ser de las ciudades. O sea, el edificio va a tener que tener una conectividad y una interacción con lo que sería el Smart City, que bueno, hay muchas ciudades, ejemplo, como allí en Colombia, Medellín, o bueno, u otras ciudades como Buenos Aires misma, que está aplicando mucha tecnología, apuntando a lo que es Smart City. Bueno, por eso, nosotros creemos que, bueno, sí, si bien falta mucho y va a ser como una experiencia para nosotros utilizar inteligencia artificial en las decisiones de actuación de BMS, bueno, creo que va a ser como punto pie para pensar en los próximos edificios, incluyendo también lo que había mencionado hace un poquito eh, el compañero sobre el tema del BIM y la vinculación con el BMS, donde las variables del BIM que están relacionadas a toda la información del edificio también tenga acceso seteos o datos para mantenimiento preventivo y predictivo, bueno, un poco de lo que hemos hablado anteriormente. Eso es lo que quería proponer. Gracias, Fernando. Y muchas gracias por mencionar el tema de Smart Cities, porque la próxima semana, el viernes 12 de septiembre,
vamos a tener otro evento como este, pero desde México, en el cual vamos a tener a arquitectos pues muy destacados de Ciudad de México, que van a hablarnos de esa integración, de cómo los edificios inteligentes van trabajando también en función de las ciudades inteligentes. Bueno, ahí hay un debate, pero ya lo tendremos el próximo viernes. Gracias, Fernando, por tu aporte. Y bueno, aprovecho entonces, aquí hay una pregunta que nos hace Rolando Arturo Bellido Arenas que dice, ¿cómo se asocia Matter con KNX? Y Nicolás le respondió, si Nicolás lo quiere leer en voz alta, por Sí, un segundo que abro el panel de respuestas. Claro. Eh, bueno, KNX, estuvimos hablando de que es el protocolo, obviamente, para hacer una automatización. eh, Creo que un poco más ligado a un ámbito profesional de un edificio. También, por supuesto, puede ser algo más hogareño, pero el concepto de Matter en realidad es un estándar que se está aplicando para hacer la interoperatividad entre los ecosistemas IoT. Entonces, ahí donde distintos fabricantes de componentes IoT este, hacen sus productos Matter, entonces se asegura la interoperabilidad. Entonces yo puedo comprar un relé inteligente, por ejemplo, más un termostato, más un elemento de distintos fabricantes, y eso me asegura esa capa de compatibilidad entre esos elementos para una aplicación, por ejemplo, de automatización o domótica de un hogar, por ejemplo. Pero lo importante aclarar es que no se complementan, no se excluyen, son distintos conceptos. Gracias, Nicolás. Bueno, veo que Alejandro le está respondiendo a la última pregunta que vamos a leer aquí en vivo. Ustedes saben que vamos a tener estos conferencistas maravillosos en Buenos Aires. Para quienes estén ahí en Argentina, pueden registrarse en el sitio web de knxlatinamerica.org. Justo en el home está el link de registro para quienes quieran asistir. Ese evento es gratuito. Van a tener a estos conferencistas, a estos expertos en Building Automation y con conferencias más largas en las cuales pues obviamente vamos a poder absorber más de su información. Pero entonces les hago esa invitación para el 8 de octubre en Buenos Aires. Se pueden registrar en el sitio web de KNX Latinoamérica. Y vamos con la última pregunta que hace uno de los participantes. Alejandro nos va a ayudar a responderla y hacemos, pues ya vamos cerrando nuestro evento de hoy. Fernando Escobar pregunta, ¿cómo sustentarle al cliente final o a la alta dirección la inversión en tecnología KNX en una edificación que puede tener sistemas actuales todavía en servicio? Alejandro. Bueno, justo le estaba escribiendo a Fernando por privado, bueno, pero así hacemos extensiva la respuesta para todos. A ver, acá, Fernando, hay una cosa inicialmente que identificar, que cuáles son las expectativas del cliente y cuál es el requerimiento inicial. Entonces, basándonos en eso, bien, algo que yo he aprendido este tiempo desde que entré en el mundo KNX es que podemos hacer de todo con KNX. Ahora, el tema es el enfoque, bien, identificar bien qué es lo que se necesita. Podemos hacer de todo, pero ¿qué necesitamos hacer en realidad? ¿Cómo sustentar entonces la inversión en un proyecto? Entendiendo bien cuál es el requerimiento, normalmente hablando desde la parte comercial, que es una de las cosas que yo me encargo como representante de diseño, hay dos variables principales. Uno es la eficiencia energética que vas a sumar incorporando tecnología KNX, automatización en un edificio. Y la segunda, sumar confort, mejorar la experiencia del usuario, bien, en el espacio donde se desee implementar esto. Básicamente, con esas dos cosas puedes defender bien lo que le estás proponiendo al cliente. Sin embargo, no es menos importante identificar bien qué es lo que quieren y entender bien cuáles son las expectativas de esa persona. Eso, en inicio. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, Por favor. muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros panelistas, a nuestros asistentes, al equipo de KNX Argentina, al equipo de KNX Latinoamérica. Gracias a todos por acompañarnos en este recorrido por el presente y el futuro de la automatización inteligente. A Al nuestros sumo celeste. panelistas
Gracias por compartir su experiencia, su visión y su compromiso con la transformación de los espacios que habitamos. Y nuevamente le reitero la invitación a nuestros asistentes a que se registren. El evento es con cupos limitados, entonces es muy importante que hagan su registro pronto para el evento presencial en Buenos Aires. 8 de octubre, el registro inicia a las 9:30 de la mañana. Vamos a tener conferencias, almuerzo de negocios, coffee break, vamos a tener sesiones de networking. Estas empresas van a tener su tabletop, entonces también van a llevar muestras de productos y demás. Entonces, para que no se lo pueden perder, deben registrarse. 8 de octubre en Buenos Aires, en el Hotel Novotel, ahí en Avenida Corrientes. No queda más que agradecerles a ustedes por su tiempo, por su valioso conocimiento, a las personas que nos acompañaron también y espero que nos veamos muy pronto. Víctor Alarcón de nuestro equipo KNX Latam va a estar en Buenos Aires, entonces también todo lo que necesiten de nosotros vamos a estar ahí súper pendientes y que este foro sea solo el inicio para nuevas alianzas, ideas que transforman y gracias por ser parte de esta comunidad que está diseñando el futuro de Latinoamérica. Que tengan una feliz tarde y hasta luego. Muchísimas gracias. Luego. Gracias, Chao, hasta Cris. luego. Gracias a todos. Nos vemos en Buenos Aires el 8 de octubre. Será un Hasta gran luego, gusto. muchas gracias. Gracias a Hasta luego. todos. Adiós. Luego, buenas tardes. Chao, hasta luego.